para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos para iniciar diálogos y claro, el tema no solo de la semana anterior, sino de esta también, que ya estamos a mediados, es el tema Odebrecht y cómo pasó esto. Alguna gente sostiene que el tema se inició ya en la Constituyente del 2008 y que ahí las reformas a la ley de contratación pública tienen mucho que ver con esto. Veamos, y para eso hemos invitado al doctor Francisco Grijalva, que es un abogado en ejercicio, además de una trayectoria también pública. Fue gerente del Banco Central, subgerente general del banco y procurador del Banco Central del Ecuador. Así es que, bienvenido Francisco, buenas tardes. Una primera apreciación, ¿cómo se ha tratado, no sé si podemos decir públicamente el tema Odebrecht y cómo deberíamos tratarlo, si es que cabe la pregunta? Bienvenido, buenas tardes. Gracias, Francisco. En primer lugar, un cordial saludo a ti y a toda tu audiencia, oyentes y televidentes. Yo creo que para abordar este tema debemos, en primer lugar, ponernos de acuerdo en cuál es la dimensión del problema y si estamos visualizando todo el problema. Para que la gente de manera didáctica nos entienda, yo creo que esto puede ser visto como un iceberg, es decir, una pequeña masa de hielo que flota sobre el mar, muy pequeña y que podría ser básicamente el expediente de contratación, ya sea de obras, de bienes o de servicios, en donde el análisis va a ser muy limitado en cuanto a la observancia de la ley, en este caso la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. ¿Exclusivamente el tema Odebrecht sería este iceberg o el tema contratación pública? Me refiero precisamente a eso. Si es que uno analiza la parte superficial del problema, va a tener o podría arribar posiblemente a conclusiones de que se observó el debido proceso, de que el expediente de contratación está llevado de debida forma. Yo no lo he hecho, pero las personas y las autoridades de control que sí han realizado esa tarea podrían llegar a estas conclusiones. Pero el problema va mucho más allá. Subyacente a este análisis de legalidad y de procedimiento, hay una masa enorme que encierra un problema de corrupción. ¿Y qué es lo que ve la sociedad, en definitiva, y qué es lo que ve, sobre todo, la comunidad internacional por debajo de la superficie? Es un esquema en donde Odebrecht disimuló, en definitiva, pagos al exterior a través de pago de regalías, de compra de activos, de pagos de primas, formalmente válidos, pero que encerraban en definitiva una provisión de recursos para el pago de sobornos, a través de un esquema muy complejo en donde estas transacciones se repetían o se replicaban durante 2, 3, 4 o hasta 5 jurisdicciones, precisamente para dificultar su control, hasta que la entidad finalmente que realizaba el pago del soborno no tenía ninguna conexión aparente con Odebrecht ni con los beneficiarios de esos pagos. Entonces, ese es el problema subyacente. Entonces, ¿cuál es el análisis que las autoridades de control y que los ciudadanos y que la prensa y que todos estamos haciendo de este problema? Un análisis superficial del tema de legalidad y del debido proceso de las contrataciones, o un análisis de todo el esquema de soborno implementado por Odebrecht según investigaciones internacionales. Pero además ahí uno diría, con la aceptación de la propia empresa, porque es el dueño el que dice sí, admito, por supuesto, que se creó incluso un departamento para llevar adelante esto. O sea que esta sospecha ya se transforma en un hecho admitido, pero claro, algunos dicen, pero es una empresa corruptora, y eso le nulita el criterio, la delación que está haciendo. Para nada, a lo que quería yo llegar es que debemos, como país y como sociedad, tener pruebas de si ese fraude se replicó o se aplicó en el Ecuador, o no. Porque si es que se aplicó y tenemos pruebas sólidas sobre aquello, el análisis va a ser totalmente distinto al que hasta ahora
aparentemente hemos arribado. ¿Por qué? Sí. ¿Y cómo afecta, ¿no es cierto?, este esquema de fraude. Para empezar, en la actuación de la Contraloría. Entonces, si es el centro, ¿no? La Contraloría, como que pese a que ya no tiene que dar un informe, resulta que tiene que auditar. No es un informe previo que está eliminado, pero tiene que auditar. Es un informe ex post, es un informe de control posterior, en donde básicamente la sociedad ha basado su legitimidad en la actuación correcta de los funcionarios públicos durante estos últimos 10 años. Me refiero puntualmente al periodo del señor que Poli, menciona el Departamento de Justicia en cuanto a que se ha investigado y que cuenta con pruebas de este esquema de corrupción. Pero la pregunta como sociedad en este tema es, si es que ese esquema de corrupción se ha demostrado y se ha probado, y nuestras autoridades tienen elementos de convicción absolutamente sólidos de que aquí también se lo adoptó, ¿cuáles son los defectos con relación, en primer lugar, a la propia actuación del ente de control? Ya. Porque si existen pruebas de que esos informes de la Contraloría, en definitiva, responden al pago de un soborno, ¿cuál es su legitimidad? Claro. ¿Cómo estaríamos situados en esta legitimidad que le da? Porque la Contraloría, no sé, sobre este informe de la Contraloría, ¿uno podría actuar o no? Es un tema súper complejo e interesante desde el punto de vista jurídico, porque la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en su artículo 69, dispone que los informes de la Contraloría son definitivos y no pueden ser impugnados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Entonces... O sea, es definitivo, no hay forma. Pero y eso, si es que se hace una revisión, Francisco, si son definitivos, ¿estaría santificado el delito? Precisamente la sociedad debe responder a eso. Damos legitimidad, si, insisto, si tenemos pruebas en la hipótesis de que estos casos de corrupción estén absolutamente probados. Vamos a acatar esa disposición legal que dice que los informes son definitivos. ¿Esos informes son válidos? Mi criterio es que no. Que no, claro. Y deberíamos, están bajo sospecha. Y deberíamos buscar los caminos para restablecer, en este caso, la legitimidad. Y la legalidad. La legalidad y sobre todo proteger los intereses del Estado. Claro. ¿Cuáles son esos posibles caminos? El primero sería analizar la conducta de los funcionarios de la propia Contraloría. Ya. No solo del Contralor, del Subcontralor, de los directores departamentales, son gente de libre remoción que nombran ellos. De todos. ¿Cómo revisamos eso? Al uno con juicio político parecería, pero eso no va a permitir revisar los informes con la profundidad que jurídicamente estás planteando. Es correcto, porque el juicio político finalmente apunta a la remoción, a la destitución de las autoridades que han participado en hechos irregulares. Pero no solucionan el problema de fondo de qué hacemos con esos informes. Entonces, mi tesis es la siguiente. Los funcionarios de la Contraloría son servidores públicos. Ya. Y de acuerdo con la Constitución no existe servidor público exento de responsabilidad. Esos servidores públicos, sus acciones y sus omisiones deben ser también auditadas. Y por supuesto deben responder si es que fruto de esa investigación se evidencia una actuación incorrecta. ¿Y eso debería hacerlo quién, Francisco? ¿De la propia Contraloría? ¿O vamos a encontrar ahí, se integra en nuestro diálogo María Laura Patiño? La doctora Patiño también es abogada en ejercicio y además activa mucho no solo en las redes como se dice ahora, sino que además en la opinión y en los movimientos sociales, ¿no? Bienvenida María Laura. Gracias, Francisco. Disculpen por el... No, estamos con Francisco planteando un tema. Él nos dice que el primer tema, iniciamos con el caso Odebrecht. Él dice, sí, ahí hay una cosa que hay que verificarlo y si tenemos ya las pruebas, tendríamos que iniciar. Pero él la plantea una tesis que es interesante, que es la propia Contraloría sobre la cual se está trabajando y ya generó dudas. ¿Cómo están esos informes de la Contraloría? Y si a su vez, ¿cómo se pueden auditar esos informes nuevamente para ver si no han dado solo un certificado de buena conducta pese a que no la han tenido? En definitiva, ese sería el planteamiento. ¿Cuál la primera visión, María Laura, del tema Odebrecht como está planteado? Es
si estamos caminando correctamente, y esta tesis de auditar a la propia Contraloría. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes y gracias. Creo que es un tema que debe partirse revisando un poco los pesos y contrapesos que ha generado el sistema, la estructura jurídica para estos casos de corrupción, cómo tratar estos casos de corrupción. Y para eso tenemos que mirar un poco el contexto, no quedarnos simple y sencillamente en los informes de la Contraloría, sino en cuál sería el debido proceso para llevar estos casos de corrupción a un juicio y eventualmente a sanciones apropiadas para evitar la impunidad, que es justamente la principal herramienta o la principal incentivo para la corrupción. Y como dice Francisco, ¿y cómo intentamos recuperar algo también? Así es, entonces yo creo que sí debemos partir y debemos analizar un poco el contexto actual que estamos viviendo en este momento, la estructura institucional que viene de las leyes, incluso de la enmienda constitucional del 2015, que nos lleva a esta situación donde eventualmente mucha gente percibe que no va a haber este tipo de acciones y la gente se siente un poco impotente frente a esta situación y frente a la posibilidad de que estos casos se consoliden justamente por la falta de justicia respecto a estos casos. Entonces, hay tres cosas que son importantes de revisar. La una es los incentivos que se han generado desde el poder para el ejercicio pleno de este tipo de acciones. Hemos visto más bien mucho amedrentamiento, ¿no? Ha habido activismo social, ha habido casos donde, pongamos el caso de la comisión de la comisión que estuvo presidida. Una es la Comisión Anticorrupción, pero voy a ir un poco más atrás, voy a partir más atrás. Hablemos de la Comisión Especial de la Veeduría Ciudadana para la revisión de los contratos de Fabricio Correa, que se organizó luego de que salió el libro del Gran Hermano. Esa comisión, podemos decir que los resultados han sido los pájaros contra la escopeta, porque Pablo Chambers y uno de los miembros que ha apoyado, básicamente terminaron siendo enjuiciados por el trabajo de hacer la revisión. Entonces estamos hablando de un escenario donde no ha habido desde el poder mucho interés para que se haga este tipo de cuestionamientos. ¿Y eso dirías tú que es un incentivo más bien para poder? Más que un incentivo, es una forma de amedrentar el esfuerzo desde la ciudadanía. Hablemos no se metan, desde la ciudadanía para que se haga este escrutinio ciudadano, que es lo que de alguna manera ayuda también en este. Estamos hablando de un escenario, como tú dices, redes sociales, más que las redes sociales, la nueva tecnología. La nueva tecnología acerca a la gente a las acciones públicas, a la gestión pública. Pero no pueden interrumpir a veces el proceso que debería ser un poco más... Más que interrumpir, hablemos un poco de las propuestas de gobierno abierto, la Alianza para Gobierno Abierto, de la cual Ecuador lamentablemente no es parte, pese a que todos los países de América, menos 4, Nicaragua, Bolivia, Venezuela y Ecuador no son parte. El ALBA no está. No, los 4, porque hasta el Caribe está. Ahí están. Todos los países son parte de la Alianza de Gobierno Abierto, que busca justamente empoderar a la ciudadanía a través de una alianza, una colaboración entre el sector público y privado, para, aprovechando todas estas ventajas que vienen de las tecnologías de la información, incorporarse en el diseño de las políticas públicas y en el escrutinio del ejercicio y de la calidad de gestión de las políticas públicas. Desde esa perspectiva, el primer impedimento que yo veo que hemos tenido en estos últimos años es este amedrentamiento a esta potencial participación ciudadana, justamente porque las nuevas tecnologías le acercan a la gente muchísimo a la información. Con lo cual el Consejo de Participación Ciudadana sería una estatización de la participación. Ese es el otro, cuando hablamos de esto, de esta Comisión de Veeduría Ciudadana, fue nombrada o fue por el Consejo de Participación Ciudadana. En teoría, este quinto poder debía haber cumplido una función más bien, en lugar de debilitar de alguna manera esa participación ciudadana, de sujetarla, que es lo que mucha gente percibe, debió haberle fortalecido, y el fortalecerle significaba que si tú nombras una veeduría ciudadana, esa veeduría ciudadana debía tener todo el apoyo de ese Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo debió respaldar a la comisión es la primera, de Pablo Chambers. Ahora, ¿qué resultado tuvimos de esta primera parte? En lugar de, precisamente por la falta de acciones concretas de este Consejo de Participación Ciudadana, se crea la comisión se recrea la Comisión Anticorrupción, la comisión, y resulta que a esa comisión por la ciudad también lo enjuicia. Exactamente. Resulta que ahora el que les enjuició no está en el país. Exactamente. Para no decir que está prófugo, porque no sé si... Francisco, este es un panorama en cambio más político, ¿no? Es mucho más político, pero que parecería que también necesita una respuesta.
pero cómo este tema que nos plantea políticamente puede tener una respuesta jurídica. ¿Cuál sería el camino partiendo desde el caso, como yo les decía, desde el caso Odebrecht? Pero claro, estas aristas vienen desde las reformas a la ley de contratación pública, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, solo si me permites, claro, antes Francisco cerrar la idea, porque la tesis que yo planteo puede ser vista como totalmente ingenua si alguien piensa que va a haber una auditoría imparcial, independiente y por un tercero confiable por parte de los propios funcionarios que fueron designados por las autoridades que están presuntamente involucradas en actos de corrupción. Y ahí viene un tema que, justamente yendo a las soluciones, posiblemente merecería una solución legal. Si esas autoridades constitucionalmente tienen un conflicto de interés para juzgar a sus propios funcionarios en un esquema de corrupción como el que aparentemente ha sido implementado, si es que seguimos todos los esquemas internacionales admitido por la empresa, admitidos, ¿no? Entonces hay un evidente conflicto de interés, están inhabilitados para hacerse este autocontrol. Deberían, la primera opción, la más fácil, renunciar. Y ahí el Consejo de Participación Ciudadana encargar a alguien. Esta figura no está en la ley. Deberían nombrar a alguien previo proceso de selección. Pero la Contraloría no puede, mientras tanto, quedar paralizada. Entonces, posiblemente una solución sea una ley que justamente permita al propio Consejo de Participación el nombramiento de un funcionario absolutamente imparcial, competente, que se encargue en primer lugar de juzgar a sus propios funcionarios. Eso que te permite, entre otras cosas, tener informes que gocen de legitimidad y que posiblemente establezcan indicios de responsabilidad penal que abran la puerta, por ejemplo, a un delito de enriquecimiento ilícito, que sería impensable bajo las actuales circunstancias posiblemente pensar que se dé. Sí, insisto, por el conflicto de interés. Por la asociación ilícita. Entonces, o por temas tributarios. Claro. Pero las consecuencias de este esquema de fraude va mucho más allá de la Contraloría. Y en realidad debería llevarnos a pensar cuál sería el análisis de los distintos organismos e instancias gubernamentales incorporando estos elementos. Insisto, aquí hay dos caras de una moneda, un análisis muy parcial de lo que fue el expediente de contratación, pero ¿qué pasa con ese análisis si incorporamos los elementos del fraude? Y deberíamos hacer esa pregunta, en primer lugar, a quienes realizaron las contrataciones. Porque son auditores. A mí, me refiero a las entidades contratantes. A las autoridades de las entidades contratantes. Porque si ellos recibieron bajo ese esquema de fraude recursos para precisamente viabilizar ese contrato, la primera duda que a mí me sale es ¿qué tan eficiente fue el control que realizaron? La Contraloría. No, ellos como contratantes en la supervisión de las obras, pero si en cuanto a la calidad de los productos utilizados, en cuanto a la no existencia de vicios ocultos. O sea, la primera arista es, ¿estas obras están bien ejecutadas? Porque el primero en controlar era la entidad contratante, quien debía haberlos controlado. ¿Ese control es válido si recibieron sobornos? Posiblemente no. Hay que investigarlo. También. ¿Qué pasa con la Contraloría? Perfecto, hay que investigar también la validez de los informes. ¿Quién debe hacer eso? Su propia auditoría interna, designada por un contralor autónomo, independiente, imparcial, competente. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el SRI? ¿No es cierto? El Servicio de Rentas Internas ha dicho que ha hecho innumerables auditorías a Odebrecht como nunca antes en la historia. Y no me cabe la menor duda que lo hicieron de forma correcta. Pero revisando los elementos de juicio contables y formales que son parte de un montaje de un esquema de corrupción. ¿Qué pasa ahora si al SRI le doy los elementos de juicio que estos pagos que hicieron ellos de más de 33 millones de dólares son de coimas? Entonces, ¿esos gastos son deducibles? Vamos a aceptar que se hayan deducido impuestos por eso. Que no hayan pagado impuestos por pagar 33 millones de coimas. Se ha abierto un nuevo expediente en la Superintendencia de Control de Poder del Mercado. Perfecto, si es que ellos se limitan. El superintendente acaba de informar que de oficio abrió una investigación desde hace más de 2 meses. Ok,
si es que él incorpora en esta investigación los elementos del esquema de fraude, ¿cuáles son las consecuencias? Hay un esquema colusorio y va a ser sancionado de acuerdo con la ley. Claro. Y así podemos seguir viendo cuáles son las consecuencias. Claro. Que es un trabajo muy minucioso, María Laura, claro, tiene una base jurídica que nos daría garantías. ¿Estaremos dispuestos, tanto como Estado, y no sé si dispuestos, tendremos la capacidad, y el nuevo gobierno la capacidad política, además, de iniciar un trabajo como plantea Francisco? Yo creo que esa discusión hay mucha duda, hay mucho escepticismo a nivel de ciudadanía. Un poco tiene que ver con las limitaciones que Francisco bien las está haciendo. Volviendo al tema jurídico, un poco lo que Francisco está planteando. El artículo 581 del Código Orgánico Integral de Penas, el COIP, famoso COIP, establece que si no hay previamente un informe de Contraloría que establezca estas responsabilidades penales, no hay posibilidad de sancionar. No, se puede iniciar el juicio, pero si tú no tienes ese informe, nunca vas a tener sentencia. Vuelvo al tema del debido proceso. La única posibilidad de conseguir una sentencia es que exista un informe de Contraloría que establezca responsabilidades penales para dos casos: el peculado y el enriquecimiento ilícito. Eso es lo que dice este artículo. Obviamente este artículo genera una restricción a muchas alternativas que podrían existir para identificar casos de corrupción y llevarlos a un debido proceso y a una sentencia. Entonces ese es el primer problema. El otro problema tiene que ver con el alcance de los informes de Contraloría, producto de las enmiendas constitucionales que salieron en diciembre del 2015, que no lo ha topado. El tema es que antes de diciembre del 2015, Contraloría era un auditor de cuentas y también era un auditor de la calidad de la gestión. Este tema de que le hayan quitado la capacidad a la Contraloría de hacer auditoría de la calidad de la gestión tiene muchísima significancia desde el punto de vista de resultados de lucha contra la corrupción. ¿Qué significa esto? Construyen una carretera y la carretera termina en la selva, en un punto muerto donde no sirve para nada. La carretera se construyó, ahí están las cuentas, ahí está la plata que se gastó. Aunque la carretera no haya servido para nada, no existe posibilidad que la Contraloría lo cuestione. O sea, se decidió contratar esa carretera para fines desconocidos, no hay posibilidad. La única posibilidad que la Contraloría entre a cuestionar es que se descubra que en las cuentas se ha desviado plata para terceras personas. Se ha producido el delito de peculado o el enriquecimiento ilícito. Eso hace que se limite sustancialmente la capacidad de la Contraloría para hacer una apropiada control de la calidad de la gestión pública. A eso me refería cuando digo que desde la perspectiva ciudadana, la posibilidad de participar va a depender muchísimo de los pesos y contrapesos de la estructura institucional que tenemos ahí disponible. Entonces, puede haber los mejores informes del mundo respecto, pero con los otros elementos que plantea aunque Francisco los agregue, pero si finalmente la Contraloría, informe, exacto, o sea, si la Contraloría se está pronunciando sobre el resultado final de la acción pública y ese resultado final no es un desvío de fondos, simplemente la Contraloría no tiene capacidad para emitir ese informe. Y de acuerdo al 581 no habría posibilidad de sancionar o de sentenciar por enriquecimiento ilícito o por peculado, que son los dos principales delitos. Claro, ahí viene la duda si esto ha sido organizado también. A eso me refería cuando hablaba de que hay que mirar el contexto institucional para saber si efectivamente estamos en un escenario donde a través del debido proceso podemos llegar a resultados claros que eviten la impunidad de los casos de corrupción. Entonces, cuando venimos al caso de Odebrecht, sentamos el caso de Odebrecht, surgen muchísimas dudas, no solo por la cantidad de incertidumbres que se han generado a esta lucha por la Contraloría, que vale la pena comentarla más, sino también por el hecho de que hay dudas en este momento de la capacidad de los órganos de control de cumplir con su función, que es justamente evitar que la corrupción que se incentive la continuidad de la corrupción a través de la impunidad. Voy a pedirles que vamos a hacer un pequeño corte, se nos está yendo el tiempo rapidísimo, ¿no? Ustedes ven que con dos abogados se puede, y más aún del prestigio de los dos. Enseguida volvemos, está con nosotros María Laura Patiño y Francisco Grijalva. Enseguida volvemos. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos.
Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia, solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso ya con María Laura Patiño y Francisco Grijalvo. Francisco, a ver, una primera parte, cuando tú decías, y estábamos comentando antes de reiniciar el programa, esto de que lo que hay es que auditarles a quienes primero contratar. Y eso dicen, bueno, pero la Contraloría ha hecho. Ya lo hizo. Y ya lo hizo. Entonces tienes un problema, digamos, incluso de legitimidad del actual Contralor subrogante, porque ahí hay una acción de personal que se dice que fue hecha el 25, que la rompió, lo que sea, pero ahí hay una acción de personal. ¿Cómo empatar esto que estamos analizando a partir de Odebrecht, pero que es la corrupción en general? A ver, desde mi punto de vista, cualquier funcionario público, especialmente los de regulación y control, y así lo dice la Constitución, debe, para ejercer este puesto, carecer de conflicto de interés. Yeah. Actualmente, cualquiera que haya sido o que sea el subcontralor designado por el titular, tiene a mi juicio un conflicto de interés y se encuentra jurídicamente, desde mi punto de vista, inhabilitado por ser ese cargo. Sea el que sea el subcontralor. Yeah. No entremos a la discusión de que es del uno, es del otro. No les reconozcamos. Cualquiera de los dos está inhabilitado, pero ya, desde el punto de vista de conflicto de interés para ejercer ese puesto. Aplicando la Constitución, los dos estarían inhabilitados. Desde mi punto de vista, sí. ¿Sí? ¿Cómo llenamos este vacío? Con una ley. Que podría hacerlo la Asamblea ya. Tendría que hacerlo inmediatamente. Una ley en donde se reconozca este vacío, se reconozca este conflicto de interés, y se nombre transitoriamente a un ilustre ecuatoriano que tenga todos los méritos y que sea sobre todo idóneo, imparcial, para hacer en primer lugar una reestructuración de la propia Contraloría. Renovar la institucionalidad de ese órgano que es supremamente importante y a partir de ahí iniciar nuevamente toda una reconstrucción y sanción de los hechos de corrupción. Habría que revisar todo lo actuado por el señor Poli. No volver a revisar los informes, porque podrían decirnos, y no sin mucha razón, que no se puede juzgar dos veces por los mismos hechos, o que no se puede empeorar la situación de los administrados. Entonces el asunto no va a volver a auditar lo que ya se auditó. No va por ahí la tesis. El asunto es, hay que auditar a los auditores como servidores públicos. Y si fruto de esa auditoría yo evidencio que existen actos irregulares, pues los voy a procesar. De ser el caso penalmente, y en esos procesos penales voy a perseguir en beneficio del Estado el resarcimiento de los perjuicios. Esta es una tesis que tiene más, digamos, pero claro, ahí también pasa por tener una adhesión política, ¿no? ¿Hay una más rápida, María Laura? No creo que hay una más rápida. No. Y no coincido plenamente con la tesis de Francisco por una razón, por dos razones. La primera es una razón de principios. Si lo que queremos es fortalecer la institucionalidad, es evidente que tenemos una serie de restricciones en esa institucionalidad, como acabamos de hablar, que nos están impidiendo llegar a lo que se necesita, sancionar a aquellos que hayan estado vinculados en estos casos de corrupción de Odebrecht. No podemos instrumentalizar las leyes para conseguir un objetivo coyuntural, inmediato y coyuntural. En cualquier salida en este momento no es fácil.
Francisco plantea como que sacar una nueva ley en ese sentido fuera muy sencillo, pero eso va a pasar por un tema de voluntad política, un tema de conseguir el consenso y un tema de conseguir una ley apropiada. Pero eso va a tener las restricciones del marco general que acabo de describir, primera cosa. La Constitución. Entonces, desde esa perspectiva, me niego rotundamente a creer que a través de instrumentalizar las leyes para un caso específico vamos a solucionar. Tenemos que buscar una solución para todo el problema. Es la primera cosa. La segunda cosa que me preocupa de la salida de Francisco, que puede ser lógica y puede además ser razonable en un momento determinado, es el hecho de que desviamos la atención de la investigación del caso de corrupción de Odebrecht, que está ahí, y de otros casos hay evidencias y hay documentación, y lo desviamos a el enjuiciamiento de aquellos funcionarios públicos que efectivamente también deben responder por sus responsabilidades. No niego esa parte, pero al plantearlo de esa manera, estamos simple y sencillamente rompiendo la necesidad de profundizar seria y profesionalmente y técnicamente sobre el caso que se está investigando. Pero no es más bien ir desde la raíz. Al revés, porque simple y sencillamente la responsabilidad va a salir al final si se logra armar el caso adecuadamente. No estoy segura, como acabo de explicar, que vayamos a tener la respuesta en la justicia apropiada, por las restricciones que acabo de comentar, pero sí se puede eventualmente evidenciar, por ejemplo, los temas de responsabilidad política, que eso no está negado. O sea, eso lo puede hacer en cualquier momento la comisión, pero claro, la facultad de apunta también a que no solo les juzguemos políticamente, sino que claro, pero algo hemos de recuperar. Sí, pero ahí viene otro tema. Los abogados sabemos perfectamente bien que las leyes rigen hacia el futuro. Entonces estamos sacando una nueva ley. Esa ley no va a aplicar para hechos que sucedieron en el pasado. Entonces, creo que la salida de una nueva ley. Exacto, ese es una forma de solucionar el tema de la Contraloría, María Laura. Ese es el otro problema. Si yo me sostengo en que debemos tratar de mantenernos en el marco del debido proceso, el procedimiento tiene que partir de un juicio político al contralor que le destituya. Y ahí tampoco coincido con Francisco con esta idea de que los contralores tienen conflicto de interés. No, si nos sujetamos a la institucionalidad, aunque a mí no me gusta y no le va a gustar a muchísima gente, el contralor que esté en funciones sigue siendo Carlos Pollitt. Y Carlos Pollitt tiene plenas facultades en este momento para nombrar a quien le subroga, primera cosa. Pero mientras no, porque está con licencia. Lo que se ha informado es que el hombre tiene una licencia y sigue siendo contralor, porque la única posibilidad que establece la Constitución y las leyes para su destitución es un juicio político de la Asamblea. Por tanto, si es que queremos que el contralor se retire y pongan a un nuevo contralor, hay que primero destituirle y luego el Consejo de Participación Ciudadana tiene que iniciar. El señor está con licencia fuera del país y aquí tenemos un conflicto de dos contralores. No hay ese conflicto, porque la ley establece claramente que si el contralor sigue en funciones, es al contralor al que le corresponde nombrar su subrogante. Entonces no existe tú dices ese conflicto que podría legal. Nombrar desde los Estados Unidos un contralor subrogante. Ahí viene. Puede ser que esto sea cuestionable. Como digo, a mí no me gusta la historia y estoy convencida de que hay un conflicto de interés, como dice Francisco, pero estrictamente la única posibilidad que Carlos Pollitt pierda su potestad de nombrar a su subrogante es que la Asamblea inicie el juicio político. Y esa sería la forma de hacerlo. Antes de que él pueda nombrar un contralor subrogante. No, en este momento estamos con dos. Pues. No hay tal, porque Francisco, él ha nombrado, entiendo que ha nombrado no recuerdo este rato el nombre de esta doctora. Esta doctora Chaumún, ella está nombrada como subrogante de él. Y desde la perspectiva, y por eso mismo. Entonces estamos hablando de un escenario donde el contralor que está en funciones no es un contralor que puede cumplir esas funciones porque la ley no le da esa atribución. Y ahí volvemos a lo que plantea Francisco. ¿Cómo resolvemos esto? O sea, Pollitt podría actuar. Yo creo que el problema que tenemos en este momento, como digo, es un problema mucho más grande que quién es el contralor. O cuáles. Nosotros estamos hablando de una situación donde el marco institucional completo tiene que ser revisado. La gente va a cuestionar también normalmente un nuevo contralor por parte de la Comisión de Participación Ciudadana, como acabo de decir. La gente no cree en el famoso quinto poder porque no cumplió su función. Además la mayoría dice que debe ser. Pero el tema es que jurídicamente, si nos mantenemos dentro del debido proceso, el único órgano que puede nombrar al nuevo contralor es esa Comisión de Participación Ciudadana. Ahora, una mera reforma legal en este momento, como digo, rige hacia el futuro.
Y si rige hacia futuro no va a solucionar los problemas del pasado. Actual. Por tanto, el problema actual implica, primero que nada, que se hagan estos informes apropiadamente. Entonces tienes que ir en orden. Si el procedimiento legal dice que al Contralor lo destituye la Asamblea debe comenzar destituyendo al Contralor. Y si dice que el Consejo de Participación Ciudadana debe nombrar al nuevo Contralor, el Consejo de Participación Ciudadana, sí lo dice. Que podrá nombrar al nuevo. El Consejo de Participación Ciudadana tiene que hacer un nuevo concurso de méritos de oposición, escoger ahí al candidato y de ahí se nombra el nuevo Contralor. Como digo, a mí tampoco me gusta el proceso, pero eso es lo que dice en este momento la estructura constitucional y jurídica. Y ese es el camino que deberían seguir si estamos hablando de dar certezas de estabilidad para que en algún momento tú puedas llegar a unos informes que en algún momento puedan producir los resultados que se necesitan. Entonces aquí hay digamos, si bien las salidas puede buscarse y políticamente hay veces que se buscan y claro, pero María Laura nos está diciendo, oigan, algún rato ya hay que echar mano, pero y las dudas de esto, ¿será que Carlos Polis puede desde Miami nombrar un contralor subrogante y ni siquiera a la doctora Chamún ni a Celi, si no nos trae un tercero y dice ya, le nombro subcontralor a este y ya está? ¿Se puede desde afuera? En mi opinión no. Tendría que reasumir el cargo. En tanto en cuanto un servidor público esté en goce de una licencia, pues deja de tener las atribuciones del puesto que ostenta y las pasa a tener el encargado. Entonces el encargado, en este caso, nuevamente vuelvo al tema, tiene la idoneidad para autojuzgar los actos de corrupción de su propia institución. Acompañado entonces al doctor Poli todo el periodo. Es una solución parcial, totalmente de acuerdo con María Laura. Las causas del problema son posiblemente legales desde el punto de vista incluso del sistema de contratación pública, que es un tema que posiblemente va al origen del problema. Y esa es otra ley que habría que reformar. Pero en el interín, la solución a este problema puntual de qué hacemos con la legitimidad de los informes dados por la Contraloría General del Estado, a mí, en lo personal, me parece que esta sería una solución. Otras soluciones deberían ser analizadas y el tema jurídico es súper interesante en esta materia, porque podríamos pensar que se pueden instaurar, más allá de que la ley dice que no se admite ningún tipo de impugnación, incluso temas judiciales en donde se cuestione la legalidad de esa norma, en donde sea la propia Contraloría, nuevamente bajo la premisa de una inconstitucionalidad de partes de la ley, pero igual ahí volvemos a que esto es a futuro, ¿no? Todo eso parte de la premisa que tengas una autoridad independiente. Que yo creo que toda la sociedad ahora lo cuestiona. ¿Conseguimos poner ahí este rato a una autoridad? La ley va exclusivamente a eso, a poner a una persona imparcial que tenga las credenciales adecuadas, que tenga la experiencia adecuada, los conocimientos y la probidad. Pero Francisco, ahí lo que María Laura sostiene, y claro, tiene algún rato esto tiene que... Pero claro, algún rato decimos siempre, ¿no? Pero hay que resolver también puntualmente esto. Si nos sometemos al debido proceso que plantea María Laura, corremos el riesgo de quedarnos con esta autoridad. Y el riesgo creo que lo corre el Estado de que se materialice un posible perjuicio en su contra. ¿A qué me refiero? Que los juicios penales, yo no soy penalista, me imagino que tomará algunos años, hasta que sean impugnados en todas las instancias y tener una sentencia definitiva que establezca responsabilidad. Entonces vamos a esperar, digo un número al azar, 5 años para hacernos la misma pregunta que deberíamos hacernos ahora. Y posiblemente ya con plazos de caducidad, con plazos de prescripción, que haga básicamente inútil la acción y extemporánea la acción del Estado. Entonces debemos hacernos estas preguntas ahora. Y si es que no existen soluciones en el ordenamiento jurídico, crearlas. Si es que no existen las condiciones políticas, bueno, lo veremos. Pero otra alternativa sería decir, bueno, los ecuatorianos hemos llegado a la conclusión, que yo no la comparto, que las instituciones no tienen futuro y que no sirven. Y vamos a crear comisiones del Ejecutivo, de la Asamblea, para establecer la verdad, que creo que no es el camino correcto. O definitivamente no confiamos en ninguna institución y vamos posiblemente, como lo está haciendo Brasil, a confiar en la jurisdicción y en la justicia, en este caso del Estado de Nueva York, que sería otra opción a analizar. Bueno, de ahí pasa por
convocar a las Naciones Unidas también como en Guatemala, y hay problemas en Guatemala que dicen, oigan, la soberanía y todo eso. María Laura, esto además de jurídico, que hay que buscar una salida, es también una salida política, ¿no? Lo que sí no creo que la ciudadanía está, no sé si dispuesta, porque mañana habrá otro escándalo y de hecho vienen más grandes y después viene el problema económico. La impunidad es lo que más indigna y hace perder la fe en las democracias. Qué bueno que comentas este tema de Honduras. Yo quiero hablar de Guatemala, quiero hablar también de Honduras. En Guatemala tenemos esta comisión que se creó contra la impunidad. Ambas comisiones se llaman Comisiones contra la Impunidad, por cierto, por las Naciones Unidas, es aproximadamente el año 2006, y se la creó para fortalecer las instituciones de justicia, el sistema jurídico, asegurando el debido proceso en los casos vinculados a violaciones de derechos humanos que había habido en la guerra civil en Guatemala. Ese fue el origen de la Comisión de Guatemala. La voluntad política y el consenso de la ciudadanía era: necesitamos un tercero fiable que venga y nos apoye y nos ayude a sacar la verdad y a sancionarla, no solo a sacarla, que son las famosas comisiones de la verdad, sacan la información, pero la idea es que llegues a concluir con una sentencia. Les dieron una capacidad sancionadora. Más que, no, la comisión no tiene capacidad sancionadora, la comisión es de fortalecimiento. Y como digo, es un tercero fiable. Entonces, esta comisión ha tenido tal éxito en Guatemala que ha tenido 9 ampliaciones de plazo. La última ampliación, 7 ampliaciones de plazo. La 7ª ampliación es hasta el año 2019, 2017-2019. La 5ª ampliación fue pedida por el mismo presidente que fue destituido con base a las investigaciones de la comisión, del CICIG, se llama Comisión contra la Impunidad de Guatemala. El éxito de la comisión ha sido que lo que ha trabajado es básicamente en el sector de justicia, fiscales, jueces, etcétera. María Laura, ¿esto es un Estado fallido entonces? No es al revés. Es el reconocimiento de las restricciones internas. No es, desde mi perspectiva, no es una violación a nuestro derecho a la soberanía, a nuestra soberanía. No, es el reconocimiento a las limitaciones de la restricción. Pero Francisco dice ahí lo que debemos reconocer es que no hemos sido capaces de hacer. A ver, yo te voy a decir una cosa. Vivimos en un país que se dolarizó porque tuvimos que reconocer que no teníamos capacidad para manejar la política monetaria independientemente de intereses económicos, políticos, privados o públicos. Y tuvimos que dolarizar. Confiable fue el dólar. El tercero fiable fue el dólar. Nos sujetamos a el dólar. Entonces, si ya tuvimos ese paso y la gente reconoce el éxito de la dolarización desde la forma que nos dio cierto tipo de estabilidad y certidumbres, podemos jugar a esto otro también, otra carta. Sí, pero esa otra carta depende de un trabajo serio. No es una cosa que se hace de la noche a la mañana, es un convenio el que se ha firmado en Guatemala. Como te digo, es un convenio que se lo ha ido extendiendo. No, y reconocido, reconocido por la Asamblea. No es una ley, es una resolución de la Asamblea. Lo que pasa es que tiene una resolución con carácter de ley. Sí, es una resolución. Entonces, se somete un poco a la. Es que el momento que tú firmas un convenio internacional y se lo ratifica, básicamente se convierte en ley, en ley del Estado. Quiero mencionar el caso de Honduras, porque la Comisión de Honduras se inició apenas hace un año, en el año 2016, pero esa comisión es una misión de la OEA, que tiene también una convención contra la corrupción, Convención Interamericana contra la Corrupción. Sobre la base de eso se nombró esta comisión para Guatemala, para Honduras, que está presidida por un peruano, que fue el ex procurador anticorrupción del Perú, que se llama Julio Arbizú. Estuvo incluso aquí en el Ecuador a finales del año anterior. Entonces, esta comisión de Honduras se está siguiendo un poco el modelo del CICIG de Guatemala, pero se está recién construyendo el trabajo. Entonces, tú partes de negociar con el órgano internacional que te va a dar la asistencia técnica, negocias las condiciones y negocias el alcance. Pero eso es como un trabajo a futuro. Eso estoy hablando. No es cierto. Entonces, cuando yo le oigo al actual, por eso es mi preocupación, cuando tú le oyes hablar al presidente Moreno en este momento de llamar a Naciones Unidas, y luego en esta resolución, este decreto que sacaron la semana anterior, de la conformación del Frente contra la Corrupción,
Se habla de que se le encarga a la ministra de Relaciones Exteriores que negocie con Naciones Unidas una asesoría técnica. No es lo mismo que estos convenios internacionales que han sido negociados. Que solo se aplique además la convención de la cual forma parte el Ecuador. Una es aplicar la convención. Y hay un convenio operativo. Entonces. Es un convenio operativo que te da la asistencia técnica justamente para fortalecer las instituciones y eventualmente desde esa perspectiva para hacer un análisis, un diagnóstico claro de cuál es la situación institucional y hacer eventualmente incluso una propuesta integral de reforma legal. Francisco dice se van a prescribir. ¿Cuál es la situación en este momento? Si llegan a prescribir las acciones de corrupción, ahí tiene razón Francisco, pero no necesitamos salirnos del marco actual. La Constitución establece un derecho de repetición del Estado contra un funcionario público que sea responsable de perjuicios. Si llegan a prescribir estas acciones, aquellos funcionarios públicos, incluido el actual Contralor y todos los demás fiscales y demás que hayan participado y que hayan llevado a esta situación, siempre van a terminar siendo responsables frente al Estado de que no se haya recuperado valores que hayan quedado en el aire. Entonces, no es que, aunque prescribieran estas acciones contra los responsables actuales, siempre va a haber acciones de repetición contra los funcionarios públicos que llevaron a la situación donde se prescribieron estas acciones. Francisco, este es un camino más largo. A mí me preocupa que mucha gente, o sea, que se haya estructurado esto para que justo nos pase lo que nos está pasando. Y cómo rompemos este candado para que no gocen de la impunidad. Y como yo decía antes de ayer nomás con el doctor Calero y el doctor Bazar, y si nos pasen en sus 4x4 mirándonos sobre el hombro aquellos que se han llevado la plata. Claro, es correcto. El análisis yo creo que en primer lugar debe partir por las causas esenciales de estos esquemas de corrupción. Todas fundamentalmente vinculadas a esquemas de contratación pública, lo cual nos debe dar un indicio que algún problema hay en esa ley. Hay problemas de control, lo cual nos debe decir que hay necesidad posiblemente también de reformar la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, la Ley de la Procuraduría, que antes daban informes previos. Con las enmiendas. La propia Constitución, que impide efectuar un control a la gestión, que es algo absolutamente grave. Una consulta sobre las enmiendas, perdón, ahí. No, incluso de lo que yo conozco, la Contraloría planteó una demanda de inconstitucionalidad. Sobre esto. Debería resolverse eso, por ejemplo. Hay muchísimas normas legales que deben ser vistas. Por ejemplo, el tema de la repetición. Yo creo que el tema de la repetición es algo totalmente utópico. O sea, si tú, Francisco, conoces un funcionario público que tenga un patrimonio de más de 100 millones de dólares, que posiblemente es el necesario para responder en estos casos, bueno, me gustaría conocerlo, claro, sí, porque la mayoría de funcionarios públicos, los honestos, claro, creo que con mucha dificultad logran satisfacer sus necesidades básicas y tienen un patrimonio para responder perjuicios absolutamente cuantiosos. La repetición es una figura absolutamente irreal, en la práctica inservible. Tú dirías que entonces, claro, lo máximo que podríamos mandarles es a la cárcel. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Pero la plata se van a quedar. Es que los funcionarios honestos, que posiblemente... Pero es que si son honestos... Han sido vinculados, no van a tener ni siquiera el patrimonio suficiente para responder por estos temas. Aquí están bajo sospecha. No estamos hablando de gente honesta, sino de gente que permitió que unos contratos sean lesivos para el país. Bueno, pero partamos de una premisa de buena fe y de una presunción de inocencia. Entonces, yo creo que todos los funcionarios, mientras no se muestre lo contrario, actúan de buena fe. Claro, eso es lo que dice también utópicamente la Constitución. Nuestros legisladores o asambleístas, como se llaman ahora, dicen, no hay pruebas. El tema de fondo es ese. Tenemos un iceberg de corrupción que ha sido descubierto y muchos países han adelantado el trabajo de investigación. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Tenemos ya las pruebas de ese esquema de corrupción. Sabemos a ciencia cierta si fue implementado también en el Ecuador. ¿Qué han hecho los organismos de control? Entonces, si es que ese esquema de corrupción ha sido replicado aquí, deberíamos tener básicamente el camino que se ha construido por parte del Departamento de Justicia. El fiscal podría hacer los pagos al exterior, la réplica, ¿no es cierto?, de esos pagos en varias jurisdicciones para dificultar el control, el envío posiblemente al Ecuador nuevamente a una empresa no relacionada. Los retiros, si se hicieron efectivos, deberíamos ver si es que los oficiales de cumplimiento del sistema financiero hicieron los reportes, si la unidad de análisis
financiero también hizo su trabajo. O sea, hay que reconstruir ese mecanismo, ese esquema, paso por paso y ver si es que las autoridades cumplieron su rol. María Laura, esto a mí me huele a un relajo organizado. Sí. Y claro, la desesperación es que, y yo digo desesperación, porque claro, si van a venir otros problemas, estos escándalos van a ser, bueno, sí se han robado, pero hicieron, ahí están las carreteras, ahí están los estos, ahí están los aviones, así no vuelen. Hay una salida realmente, y ya les planteo, se nos avanza el tiempo, pero ¿hay una salida? Voy a insistir en el tema de funcionarios públicos. Las instituciones están hechas por personas. Las personas deben ser las apropiadas, deben responder por sus actos, por las razones que sean. Porque el hecho de que una persona, por más buena fe con la que haya actuado, se haya quedado callada o no haya cumplido su función, eso no le quita responsabilidad. Por tanto, si tú quieres que alguien responda por la dilapidación de los recursos públicos, estamos hablando de una década donde han recibido 350 mil millones de dólares y que debe justificarse en resultados, en calidad de gestión. Alguien debería hacer ese análisis que, como vemos, no puede hacerlo la Contraloría. Eso no quita que alguien lo pueda hacer y puede evidenciar que dónde están los 350 mil millones. ¿Qué resultado debería haber de haber recibido 350 mil millones durante toda una década? Entonces, esos funcionarios públicos tienen que responder. El paso principal para fortalecer las instituciones es que las personas que estén al cargo de un cargo público sepan que tienen que responder con sus actos correctos y responder en caso de que haya actos incorrectos. Entonces, desde la perspectiva de Francisco, la repetición no solo es desde la perspectiva económica. La repetición le convierte a una persona que ha incumplido la función pública en un individuo que no va a poder cumplir, no va a poder hacerse cargo de un nuevo cargo público. Estamos hablando de un escenario donde los mismos funcionarios públicos que han fallado, nos han fallado a todos, vuelven a ejercer funciones públicas. La repetición al menos marca un espacio de responsabilización. La rendición de cuentas. ¿Han hecho la suficiente fortuna como para que no les importe volver a ser funcionarios? Miremos otra norma. Exacto. Este tema de la evidente fortuna. ¿Por qué el Ecuador no puede ser parte del gobierno abierto? ¿Por qué no califica en este momento? Una de las condiciones para que califique es que las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos no solo que sean presentadas, sino que sean publicadas íntegramente. Ecuador en este momento presenta y con una resolución de la Contraloría, pese a que la Constitución establece que esas declaraciones patrimoniales deben ser públicas, una resolución de la Contraloría hace que esas declaraciones patrimoniales se publiquen parcialmente. Eso sirve de alguna manera de incentivo justamente para crear este tipo de fortunas de las que tú hablas. Porque si una persona sabe que a través de una declaración patrimonial que está semi-escondida gracias a esta resolución de la Contraloría y a través de ciertos acomodos con funcionarios públicos que eventualmente se prestan para ayudarles a esconder esa información, los periodistas van a pedir esa información y no le dan la información a los periodistas. Que nos metan presos. Exacto. Entonces, el punto para mí parte de básicamente hacer transparencia de esa información. O sea, si tú quieres partir de un incentivo para que los funcionarios públicos no puedan enriquecerse impunemente, debes básicamente hacer que se cumpla la Constitución que tenemos vigente y que esas declaraciones patrimoniales se publiquen íntegramente. Eso, por ejemplo, si estamos hablando... No, ni siquiera es la ley de transparencia, es la Constitución ordena la publicación de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos. Es la resolución de una mera resolución, ni siquiera es una ley, una mera resolución es la que estableció un procedimiento para que se publique solo parcialmente la información. No se publican los detalles que son los que permiten justamente determinar ese enriquecimiento ilícito. Pero quizá eso ayuda también a algo de privacidad del funcionario público. Ahí viene el tema. Estamos hablando de, a nivel internacional, las mejores prácticas. Pongamos el presidente de Finlandia. Tiene publicado hasta sus estados de cuenta de la tarjeta de crédito. Está obligado a publicar hasta los estados de cuenta de la tarjeta de crédito. ¿Cuál es el punto? Si tú te haces cargo, si tú se haces cargo, eres funcionario público, tu posición al hacerte cargo de una función pública te vuelve responsable frente a tus
mandantes, frente a quienes te han dado esa función. Y desde esa perspectiva, la transparencia de la información pública es la clave justamente para la lucha contra la corrupción. Francisco, se nos fue el tiempo, pero entonces un último mensaje aquí, mezclar el tema político y jurídico para encontrar una salida, ¿no? Parecería que este rato estamos en manos del fiscal para que pueda tramitar lo que María Laura dice, sigamos el debido proceso, y no sé, no encontró una resolución sobre el Contralor, excepto que el señor Polit venga y nombre un tercero confiable, y yo cuando nombro a Polit ya no tengo confianza. Claro, la única salida sería que el titular de la Contraloría demuestre su inocencia y su actuación apegada a derecho, en cuyo caso todos nos quedaríamos tranquilos. Pero yo creo que en realidad aquí lo que deberíamos concentrarnos como país es en la necesidad de transparentar y de esclarecer este tema. O sea, el país necesita la verdad sobre este tema y que sus instituciones hagan y cumplan su rol. Hay que volver a institucionalizar. Si es que no logramos eso, creo que difícilmente vamos a poder atraer como país incluso inversión extranjera, ¿no es cierto? Porque ¿cuál es el mensaje que tiene actualmente el Ecuador? Que aquí invierten las empresas que operan bajo esquemas de corrupción. Que necesitan un departamento. Y las empresas serias, las que vienen a hacer un trabajo profesional, técnico, obviamente no van a venir. No va a haber una adecuada capacitación a la y claro, y el país gente. Pierde en buscar tecnologías nuevas. Va a tener precios más altos. Siempre. Es un país caro. Entonces debemos solucionar el tema de la corrupción y aclararlo a través de las instituciones. Y para eso necesitamos voluntad política, que yo creo que existe. Necesitamos capacidad y posiblemente coordinación entre las instituciones, que creo que es fácilmente obtenible. Y necesitamos también honestidad, yo creo que intelectual, porque si es que las instituciones reconocen que no están en capacidad de hacer esta investigación, bueno, pues hay empresas internacionales que lo hacen, como una empresa. María Laura, contigo terminamos entonces. Sí, una empresa internacional nos serviría. Un solo comentario sobre esto, antes de la empresa internacional. Sí hay un camino para lo del Contralor, es el juicio político de la Asamblea. O sea, si hablamos de que hay voluntad política, el punto de partida es que inicien el juicio político y lo terminen y le destituyen. Sabemos que durante 10 años... Nada. Exacto. Hubo una sola destitución que fue el superintendente de bancos y jamás se sancionó a ningún funcionario público. Entonces, la solución de lo de la Contraloría no le veo tan complicada si es que hay esa voluntad política como aparentemente hay. La solución a los problemas de fondo, que es básicamente... La corrupción era siempre un problema en el Ecuador. En este momento estamos hablando de que la corrupción se ha convertido en un sistema. Y ha absorbido y ha destruido o ha generado una institucionalidad que es amigable a esa corrupción. Hablemos de esa manera. Por tanto, el trabajo que debe hacerse es reconstruir esa institucionalidad. Pero para poder reconstruir esa institucionalidad y no generar más incertidumbres, tenemos que tratar de manejarnos dentro del debido proceso. Entonces, definitivamente... dar el primer paso de la legislación, de la aplicación de la ley. El Congreso la Asamblea tiene que destituirle el Contralor. La Fiscalía tiene que llevar adelante esos juicios y eventualmente, si no existen esos informes,